Doctora Lorenza. Bueno, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda Miguel Rojas Medina, expresándoles una inmensa alegría de estar nuevamente con ustedes esta tarde. Vamos a dar inicio a esta conferencia virtual denominada Conferencia Manejo de Materias Conciliables en el Proceso Conciliatorio. Para ello, el día de hoy nos honran como panelistas la doctora Lorenza Sarria García, directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. La doctora Alexandra Viviana Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación. Y el día de hoy nos honra con su presencia como ponente la doctora Jenny Díaz Honores, a quienes le recibimos con un cordial saludo y les pedimos por favor brevemente sonreír para poder tomar la foto protocolar. Muchísimas gracias. Bien, esta vez nos volvemos a encontrar en nuestro ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de que los conocimientos que vamos a recibir y adquirir el día de hoy son de especial importancia para poder garantizar que la conciliación sea pues un mecanismo efectivo, accesible y justo, que contribuya a la paz social, minimizando así la judicialización de conflictos y fortaleciendo la confianza en los sistemas de justicia alternativo. Con ese fin, presentamos esa conferencia, manejo de materias conciliables en el proceso conciliatorio, y para ello tendremos las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de la directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la doctora Lorenza Sarria García. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos y todas. Distinguida expositora Jenny Díaz Honores y también el público en general que nos acompaña en la audiencia. En mi calidad de directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, me es grato saludarles y brindar las palabras inaugurales en esta conferencia. Con profundo entusiasmo me complace darles la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Manejo de materias conciliables en el procedimiento conciliatorio, que significa un espacio de reflexión, análisis y aprendizaje que hoy se convierte en un punto de encuentro para todas y todos los que creemos en la construcción de una justicia más accesible, eficiente y humana. Hoy nos reunimos con un propósito común, cual es profundizar en la comprensión del procedimiento conciliatorio como una herramienta esencial para la resolución pacífica de los conflictos, pero en especial en lo que respecta a la correcta identificación y manejo de materias conciliables. Sabemos que no todos los conflictos pueden ser llevados a conciliación, y es precisamente ahí donde radica la importancia de conocer, distinguir y aplicar los criterios adecuados para orientar a las partes y fortalecer la labor de quienes facilitan estos procesos. La conciliación no solo representa una vía alternativa al litigio, sino también es una apuesta por el diálogo, la participación activa de las partes y la búsqueda de acuerdos duraderos que respondan mejor a la satisfacción de sus verdaderos intereses. Pues bien, durante esta jornada contaremos con la participación de una ponente de gran experiencia y conocimiento en el ámbito académico y práctico de la conciliación extrajudicial en el país. Sus aportes nos permitirán enriquecer nuestras perspectivas, actualizar criterios y, sobre todo, llevar herramientas concretas y eficaces a nuestro quehacer diario. Agradezco profundamente a cada uno de ustedes por su presencia, compromiso y disposición a seguir construyendo una cultura de paz y legalidad orientada a promover la armonía social en nuestro país. Declaro formalmente inaugurada esta conferencia con el deseo de que sea una experiencia enriquecedora,
propositiva y que inspire nuevas formas de servir y transformar desde la institución de la conciliación extrajudicial. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lorenza Sarria García, por estas palabras de bienvenida e inauguración a este magno evento. Seguidamente tendremos el gusto de presentar a nuestra ponente el día de hoy, la doctora Jenny Díaz Honores. La doctora Jenny es abogada de la Universidad San Martín de Porres, estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Federico Villarreal, magíster en Derecho Civil de la Universidad Alas Peruanas, es presidenta de ACIMARC, conciliadora y capacitadora principal en conciliación, especialista, escritora y expositora en resolución pacífica de conflictos, conciliación, negociación y arbitraje. Cuenta con cursos de capacitación en arbitraje y derecho administrativo para árbitros, especialista en análisis, prevención y resolución de conflictos socioambientales, en arbitraje en contrataciones con el Estado, acreditados por el OCE, conciliadora extrajudicial con especialización en familia, acreditada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cursos nacionales y extranjeros de especialización en conciliación laboral, formación de multiplicadores de Colombia en negociación de Argentina, cursos de capacitación docente en conciliación familiar en Argentina, entre otros. Laboró como árbitro único, árbitro de parte en diversos casos emblemáticos, en el Centro de Arbitraje Arbitra Perú del Ministerio de Justicia, en el Centro de Arbitraje Seconar, Su Salud, en la Universidad Carlos III de Madrid en España, entre muchos otros más. Cuenta con diversos trabajos de investigación, como comentarios y análisis de la negociación sobre conciliación extrajudicial, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, responsabilidad civil en el ejercicio de la función conciliadora y manual de conciliación extrajudicial y especializado de familia, con la aprobación de la Escuela Nacional de Conciliación del Ministerio de Justicia. También cuenta con el Manual de Conciliación Laboral. Sin mayor preámbulo, presentamos a la doctora Jenny Díaz Honores, quien nos va a tocar el tema manejo de materias conciliables en el procedimiento conciliatorio. Bienvenida, doctora Jenny. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, doctora Lorenza Sarria, Alexandra y Miguel. Bueno, el día de hoy se me ha encomendado realizar una conferencia denominada Manejo de las materias conciliables en el procedimiento de conciliación extrajudicial. Y pensando un poco qué puedo aportar en este tema, me daba cuenta de que aquí hay dos aspectos, dos ejes temáticos muy importantes, sobre todo para quienes estamos en el ejercicio de la función conciliadora, quienes ejercen conciliación extrajudicial. Uno es las materias conciliables y por otro lado es el procedimiento de conciliación. Unido a esto, entonces, ¿cómo se maneja? ¿Cómo manejamos los operadores de la conciliación extrajudicial estos ejes temáticos, ¿no? De lo que puedo conciliar dentro de un proceso de conciliación. Si bien tenemos una ley de conciliación y un reglamento o un texto único ordenado ahora del reglamento de la ley de conciliación, bueno, muchas veces en la práctica la teoría queda corta, evidentemente, porque se presentan situaciones particulares que requieren de un análisis, una evaluación y finalmente una decisión, cuando se trate de las materias conciliables dentro del procedimiento de conciliación. Entonces voy a compartir con ustedes unas breves diapositivas que he elaborado para la conferencia del día de hoy con la finalidad de poder analizar, reflexionar y tal vez darles algunas pautas o criterios o recomendaciones que se pueden tomar en cuenta al momento de realizar un procedimiento de conciliación o dentro del manejo de la audiencia conciliatoria respecto a las materias
de conciliación extrajudicial. Algunos aspectos entonces relevantes a tener en cuenta, aspectos generales, pero relevantes a tener en cuenta para ubicarnos dentro del contexto de la conferencia, estaría en 3 puntos: el procedimiento de conciliación extrajudicial, el acuerdo concebido como un acto jurídico y las materias conciliables. Seguramente muchos de los que están participando en esta conferencia no tienen formación jurídica o no son abogados. Voy a tratar de evitar en la medida de lo posible ser un poco técnica y tratar de ser lo más clara para poder, para que ustedes puedan interiorizar un poco los temas que me interesa como ponente puedan obtener al final de esta conferencia. Cuando hablamos del procedimiento conciliatorio, debemos entender que el procedimiento conciliatorio es una serie de actos que tiene un inicio y tiene un fin. Todo procedimiento de conciliación, según nuestra legislación, se va a iniciar con la presentación de una solicitud de conciliación. Esa solicitud de conciliación puede ser ingresada al centro de conciliación de 3 formas. Puede ser presentada de manera escrita mediante un documento que se lleva al centro de conciliación. Puede ser presentada de manera verbal, es decir, la persona asiste personal y físicamente al centro de conciliación y de manera verbal solicita la audiencia, en cuyo caso el centro recibe la información y lo consigna en un formato de solicitud con el que debe contar, o le entrega al usuario ese formato de solicitud para que él mismo lo llene y luego lo firme y lo presente. Y la tercera es la solicitud virtual. Entonces, si tenemos estas 3 formas de presentación de una solicitud, es para dar inicio al procedimiento de conciliación. En esta solicitud, necesariamente, ¿qué vamos a consignar? ¿Cuál es la controversia, el asunto, la materia o la pretensión que el solicitante quiere resolver a través de una conciliación extrajudicial? En ese caso, es necesario determinar si ese pedido, solicitud, si ese asunto, controversia, pretensión, resulta ser una materia conciliable, es decir, una materia que pueda ser atendida por el centro de conciliación, que pueda el centro de conciliación darle trámite, designando a un conciliador y el conciliador convocando a una audiencia para poder ayudar a las partes a llegar a un acuerdo respecto al tema o al asunto materia de controversia, para que al final de haber un acuerdo pueda levantar un acta de conciliación que recoja esos acuerdos. Y en caso no se pueda llegar a un acuerdo, levantará un acta por falta de acuerdo y tendrá habilitada el usuario probablemente la vía judicial o la vía arbitral, dependiendo de la materia o el caso que se esté llevando a conciliación extrajudicial. Entonces vemos allí que en el procedimiento conciliatorio vamos a tener nuestra primera tarea para determinar si esa materia o ese asunto o esa controversia es conciliable al momento de calificar la solicitud de conciliación. Entonces, en este primer instante de la presentación de la solicitud, se realiza lo que los conciliadores llamamos evaluación previa o calificación de la solicitud. ¿En qué consiste esa calificación de la solicitud o evaluación previa de la solicitud? Básicamente consiste en que se puede determinar si el asunto, materia o controversia es conciliable. En consecuencia, en esta evaluación, el centro de conciliación tiene la responsabilidad de determinar si es competente o no es competente en cuanto a la materia para aceptar la solicitud. ¿Por qué? Porque si el centro de conciliación observa que el tema, la materia, el asunto que se ha traído a conciliación no está
dentro de las materias conciliables o no está considerada como un derecho disponible que pueda llevarse a conciliación, pues tendrá que rechazar esa solicitud. Bien. Y entonces allí tenemos el primer momento, digamos, de cómo voy a evaluar, manejar esa materia señalada en la solicitud de conciliación. Pero luego vamos a ver que hay otros momentos donde también podría evaluarse si la materia es o no es conciliable. Y allí viene la evaluación de repente del conciliador designado. Puede ser de que el centro de conciliación acepte la solicitud, diga y considere que si es una materia conciliable, lo acepta, pero una vez que se designa el conciliador extrajudicial para que asuma el caso, para que asuma el procedimiento de conciliación, el conciliador, cuando pide la carpeta de conciliación, analiza la materia, analiza la solicitud y podría decir, resulta que no considero que esto sea materia conciliable. Allí hay un problema porque la solicitud ya fue admitida, ya tuvo un número de registro, ya se entregó un cargo a la parte solicitante. Es decir, ingresó formalmente al procedimiento conciliatorio dentro del centro. Pero al momento de designarse el conciliador, cuando se designa el conciliador y el conciliador toma lectura de la solicitud, él pues no tiene el mismo criterio que el director del centro o la secretaria general del centro de conciliación, que consideró que sí era una materia conciliable. Bajo el análisis del conciliador, él podría decir, no es materia conciliable y por lo tanto yo no podría aceptar. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que si los centros de conciliación aceptan una solicitud cuya materia no es conciliable, entonces han incurrido en una infracción administrativa y por lo tanto van a poder ser sujetos de un procedimiento sancionador ante la Dirección de Conciliación y mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y por lo tanto, el conciliador que bajo su criterio considera que no puede asumir ese caso porque para él o para ella no es materia conciliable, lo que está haciendo es, bueno, yo no lo puedo asumir, no tengo el mismo criterio que tú, designa otro conciliador, porque si acepta ese caso, también sería sujeto de un procedimiento sancionador por parte de la Dirección de Conciliación y por tanto eventualmente podría ser objeto de una sanción. De ahí la importancia de que los operadores de la conciliación extrajudicial no aceptemos las solicitudes presentadas como un mero trámite. Si bien la ley de conciliación expresamente no dice hay que evaluar, hay que calificar, no lo tiene que decir tampoco. Es responsabilidad del centro a través de su director, de su secretaria general o de la persona que esté a cargo de recepcionar las solicitudes, es el responsable de evaluar si es una materia conciliable o no, a efectos de evitar cualquier infracción administrativa que posteriormente los pueda llevar a una sanción de tipo administrativo que podría ir de una multa hasta probablemente una sanción de suspensión o inhabilitación o desautorización, dependiendo evidentemente de la magnitud de la infracción en que se haya incurrido. Bien, entonces, en este procedimiento de conciliación, en la evaluación previa, básicamente lo que tenemos que determinar es si somos competentes o no para poder asumir si esa materia es conciliable o no es conciliable. Bajo esa situación, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir dos cosas. Primero, que se observe la solicitud, pero eso no significa necesariamente que voy a rechazarla.
de repente podría observarla porque necesito que me aclare algunas dudas. A veces ocurre que viene una solicitud de una materia que es cobro, por ejemplo, suma de dinero, pero resulta que tiene una apariencia de existir una relación laboral. Tiene la apariencia de existir una relación laboral y sabemos que el tema de materias laborales en la actualidad está suspendida en los centros de conciliación, es decir, los centros de conciliación privados no podemos atender solicitudes sobre asuntos laborales, a pesar que es una materia conciliable, pero está suspendido temporalmente, y mientras no se levante esa suspensión, no podemos atender. Entonces eso ocurre en ocasiones donde la solicitud no me deja claro si es un tema laboral, hay una relación de dependencia, o es un tema civil que tiene que ver básicamente de una regulación bajo el Código Civil y no bajo la ley laboral, no bajo la ley procesal laboral o la legislación laboral. En ese caso, lo puedo observar, pedir de repente una aclaración, puedo pedir que modifique la solicitud antes de poder darle trámite. Entonces, hay esa posibilidad. Pero mientras tanto, yo no la puedo aceptar. Es decir, no la voy a recepcionar al oficial. No la voy a recepcionar oficialmente porque todavía no se encuentra dentro de los parámetros legales que me permitirían aceptar a trámite esa solicitud de conciliación. Y hay otros supuestos donde, luego de la evaluación previa de la solicitud de conciliación respecto a la materia, no queda duda que no es una materia conciliable. Entonces no me queda duda que no es una materia conciliable porque de repente la propia ley lo señala, ¿no? Y como la propia ley lo señala, dice, violencia familiar no es materia conciliable. Entonces me señala un tema de violencia familiar. Yo no podría aceptar, tendría que rechazar la solicitud de conciliación inmediatamente porque no es un tema conciliable. Y ahí rechazo la solicitud. Pero claro, a veces las solicitudes tienen, digamos, zonas grises. ¿Por qué? Porque de repente lo que se está solicitando es una indemnización, el pago de una indemnización por haber sido objeto de violencia familiar. Entonces, el tema acá es el pago de una indemnización por haber sido objeto de violencia psicológica o física en el marco de una familia, o en el marco del sistema familiar, o entre los miembros de una familia. Entonces allí habrá que analizar si la pretensión es una materia conciliable y que lo único que se va a poder conocer y ayudar a resolver a través del conciliador es la pretensión patrimonial, y que el origen de esa petición o solicitud patrimonial de pago de indemnización no es un tema que va a conciliarse o que va a ser materia de negociación asistida dentro de la audiencia de conciliación extrajudicial. Entonces, como podemos ver, en ese primer contacto o inicio del procedimiento de conciliación, ya los operadores de un centro de conciliación tienen que estar muy atentos para determinar si somos competentes o no para conocer y ayudar a resolver esa materia señalada en la solicitud de conciliación. Entonces, como un marco general, hay que tener presente eso. El otro punto que es relevante para hablar sobre manejo de materias conciliables en el procedimiento de conciliación tiene que ver con relación a la conciliación como un acto jurídico. Cuando nosotros hablamos de conciliación, la podemos conceptualizar de varias formas.
Podemos conceptualizar a la conciliación como un proceso de comunicación, como un proceso de diálogo entre dos o más personas asistidas por un tercero para que lo ayude en la búsqueda de una solución a sus diferencias o a sus conflictos. Pero también debemos entender que cuando hablamos de conciliación podemos conceptualizarlo como un acto jurídico. Porque ¿cuál es el resultado que podemos obtener al término de un procedimiento de conciliación? Podemos obtener como resultado un acuerdo. Y el acuerdo es un acuerdo conciliatorio. Muchas veces cuando los conciliadores salimos de una sala de audiencia, me ocurre esto a mí a veces, uno sale de la audiencia de conciliación y la secretaria general del centro o el director me dice, ¿y hubo conciliación o no hubo conciliación? La pregunta es, ¿hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Entonces, conciliación, podemos decir que se equipara a un acuerdo conciliatorio. De ahí la conceptualización de la conciliación como un acuerdo entre las partes que han logrado arribar con la ayuda, evidentemente, de un tercero imparcial llamado conciliador. Pero además, ahondando a la importancia de entender a la conciliación como un acto jurídico respecto al acuerdo, están las referencias que la propia ley de conciliación hace. La propia ley de conciliación hace referencia al acta de conciliación que expresa la manifestación de voluntad de las partes. Está la referencia de la ley de conciliación que dice que el acto jurídico contenido en el acta solo puede ser declarado nulo por o vía proceso judicial. Y entonces nuestra propia legislación hace referencia y nos dice, los acuerdos conciliatorios constituyen un acto jurídico. Y como constituyen un acto jurídico, por lo tanto, se sujetan ¿a qué? A las reglas del acto jurídico. Y entonces cuando hagamos un manejo de materias conciliables en el procedimiento de conciliación, yo no puedo estar ajena a los requisitos que son necesarios para la celebración de un acto jurídico señalados en el artículo 140 del Código Civil. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo aceptar, por ejemplo, una solicitud de conciliación o a conciliantes que no sean agentes capaces. Porque allí la materia puede ser conciliable, pero si los agentes no son capaces, yo no podría aceptar esa materia en mi centro de conciliación. No podría. Y la importancia acá es entender quiénes son agentes capaces. Sabemos que los agentes capaces o que tienen capacidad jurídica para ejercer sus derechos son los mayores de 18 años. ¿Hay excepciones a las reglas? Sí, por supuesto que hay excepciones a las reglas. Una de esas excepciones a la regla es que los mayores de 16 años que tengan un título profesional o un título para ejercer un oficio. Por la obtención del título, adquiere capacidad jurídica para ejercer todos sus derechos. Un mayor de 16 años. Y por lo tanto puede válidamente solicitar una conciliación en un centro. Por ejemplo, pago de una deuda, el desalojo, el pago de una indemnización. No requiere venir al centro de conciliación a través de su representante legal, que sería sus padres. Que los padres ejercen la patria potestad y por lo tanto la representación legal de los hijos menores de 18 años. En ese supuesto, yo no podría decirle, no, yo no te puedo aceptar porque tú eres menor de edad. Si él acredita que tiene el título que le otorga capacidad jurídica, es una excepción. Como existe la excepción, por ejemplo, para los menores que tengan un hijo. Por el hecho de tener un hijo, los menores de 18 años pueden ir a la conciliación extrajudicial.
pero para cualquier tipo de materia conciliable, para todas las materias conciliables, no. El Código Civil limita básicamente en temas de conciliación, podríamos decir, a 5 materias: alimentos, tenencia, régimen de visitas, pago de gastos de parto y embarazo. A eso, nada más. Y por lo tanto, durante la audiencia de conciliación, si yo podría estar conciliando, imaginen, un tema de alimentos o tenencia entre un menor de 17 y 16 años, porque tiene un hijo, y surja en la audiencia un tema de devolución de, no sé, una moto o el pago de una deuda que hizo uno al otro, que no tiene relación alguna con los derechos del niño en asuntos familiares, que son tenencia, régimen y alimentos, yo no podría incluirlo como materia conciliable. No podría. La pregunta es, ¿pero es una materia conciliable? Por supuesto que es una materia conciliable las obligaciones de dar suma de dinero. Por supuesto que es una materia conciliable la obligación de dar bien mueble. Sí es una materia conciliable. Pero ¿qué lo hace ya no conciliable para atenderlo en el centro de conciliación? Un elemento del acto jurídico. ¿Cuál es? Agente capaz. Los menores de 18 años que tengan un hijo no tienen capacidad jurídica para poder conciliar temas diferentes a los relacionados a sus hijos y que taxativamente el Código Civil ha mencionado: alimentos, tenencia, régimen de visitas, pago de gastos de parto y embarazo. Nada más. Entonces, si viene con ese tema, no tienen competencia para poder conciliar eso. Y por eso la importancia de entender en el manejo de las materias conciliables no solamente hay que saber qué se puede conciliar y qué no se puede conciliar, sino también tener en cuenta si los conciliantes tienen capacidad para poder conciliar. Y lo mismo debe ocurrir cuando estemos hablando de aquellas personas que vengan a través de su representante legal. Si tenemos un caso en el cual la parte invitada venga no de manera personal, sino a través de su representante legal o apoderado, yo tengo que verificar las causales de justificación que señala la ley de conciliación. Debo verificar si existe una causal que justifique que pueda nombrar a un apoderado para que venga en la conciliación. Número 1. Número 2. Debo de verificar si las facultades otorgadas en el poder corresponden a las que señala la ley de conciliación extrajudicial. Y número 3, debo verificar si el poder ha sido otorgado de acuerdo a las formalidades solemnes señaladas en la ley de conciliación y el reglamento. Entonces, debo tener en cuenta también eso. Existe una causa justificada para enviar al representante legal, o el apoderado, es decir, domicilia en el extranjero, domicilia en otra provincia o distrito conciliatorio, tiene un impedimento físico que le impide concurrir al centro de conciliación, son 2 o más personas que otorgan un poder común, justificación. No hay otro. No hay justificación porque tengo una cita en la embajada, para una visa, no hay justificación de que no le dan permiso en el trabajo, no hay justificación para eso. El poder se otorgó por escritura pública, está inscrito en registros públicos, o es un poder otorgado en el centro de conciliación, poder por acta, y el poder tiene las facultades, y acá vamos a materia, ¿no?, conciliable. ¿Por qué? Supongamos que existe, vamos a suponer lo siguiente, que existe en la causal de justificación. La persona invitada a conciliar domicilia en el extranjero. Entonces, es válido que pueda enviar a su representante legal. ¿Correcto? Número 2, el poder es por escritura pública, está inscrito en registros públicos. Muy bien, cumple con el segundo requisito. Número 3,
tiene que tener facultades para conciliar extrajudicialmente y disponer el derecho en materia de conciliación. Ahora, hay un tema acá importante. Tiene facultades para conciliar extrajudicialmente. Bien. Y tiene que tener otra facultad. Facultades para disponer el derecho en materia de conciliación. Si su poder dice que tiene facultades para disponer derecho en materia de conciliación, no hay ningún problema. Podrá conciliar. Pero si el poder es mucho más específico, por ejemplo, tiene facultades para conciliar extrajudicialmente y para disponer derechos en materia de conciliación sobre, por ejemplo, cobro de deudas, pago de rentas y nada más. Cobro de deudas, pago de rentas respecto a tales inmuebles, tal. Pero resulta que la materia conciliable no es sobre pago de rentas ni sobre el cobro de deudas relacionados a esos inmuebles. Resulta que la materia conciliable por el cual se le ha convocado a la audiencia de conciliación es el pago de una indemnización por responsabilidad extracontractual. ¿Puede un conciliador aceptar ese poder? ¿Ese poder es suficiente para poder actuar en la conciliación? No. El poder otorgado está limitado y como tal solo se puede aplicar para esas situaciones específicas. Y por lo consiguiente, el conciliador no podría aceptar la representación del invitado, porque el poder es insuficiente. Ese poder es insuficiente. En consecuencia, hay que verificar si también en el caso de los poderes, los representantes tienen facultades para conciliar la materia, la pretensión, la controversia o el asunto señalado en la solicitud de conciliación. De lo contrario, no podrían atender, no podrían conciliar esos temas. De ahí la importancia. Entonces, si entendemos a la conciliación como un acto jurídico, es importante que ustedes tengan en cuenta que debe cumplirse con los elementos del acto jurídico. Agente capaz, que el objeto que es materia de conciliación sea física y jurídicamente posible, que el fin para el cual se arriba al acuerdo es lícito, y bueno, formalidades solemnes, que en el caso de la conciliación en realidad la única formalidad solemne bajo sanción de nulidad es que no puede un acta ser enmendada, borrada, tener raspaduras o sobreposiciones en línea, porque eso volvería el acta nula, absolutamente nula, ¿no? Inválida, ineficaz. Pero esa es la única excepción. Y el otro tema, evidentemente relevante del manejo de materias conciliables dentro de un procedimiento de conciliación, está relacionado a las materias conciliables. Y cuando hablamos de materias conciliables hay que tener en cuenta lo siguiente. Nuestra legislación de conciliación, como en realidad ocurre en las legislaciones comparadas de otros países, es una legislación que utiliza un sistema normativo numerus apertus, es decir, utiliza un sistema normativo de lista abierta. La ley de conciliación no te dice estas son las materias conciliables como si fuese una lista cerrada, no lo hace. Utiliza un criterio amplio
para determinar qué es lo conciliable, número 1, y qué son materias obligatorias, número 2. Cuando hablamos de materias obligatorias, entonces la ley utiliza un criterio amplio, una lista abierta, porque dice, son materias conciliables en los derechos disponibles en términos generales. Y por lo tanto, todo lo que es derechos disponibles en términos generales, o las controversias que surgen sobre derechos disponibles de los conciliantes, se puede llevar a conciliación y es una materia obligatoria. Quiere decir que cuando hablamos de una materia obligatoria, son aquellas que por ley el demandante debe agotar la conciliación extrajudicial, debe agotar el intento conciliatorio antes de recurrir al proceso judicial. Cuando es una materia obligatoria, entonces el demandante debe solicitar la conciliación ante un centro de conciliación para agotar el intento conciliatorio. Y se agota el intento conciliatorio bajo 2 condiciones. Primera condición, que el demandante sea el que solicita la conciliación. Segunda condición, que el demandante, que es el solicitante de la conciliación, concurra a la audiencia. Y no se genere una conclusión del procedimiento conciliatorio por su inasistencia. Porque si el procedimiento conciliatorio concluye por inasistencia del solicitante, esa acta no tiene valor legal para ser un requisito de procedibilidad de la demanda. ¿Quiere decir esto? Lo que quiere decir es que esa acta no le va a servir para agotar el intento conciliatorio. ¿Bien? Entonces, materias obligatorias, criterio abierto, lista abierta, todo lo que es derecho disponible se considera una materia obligatoria. Y por lo tanto, ¿a quién le corresponde determinar si es una materia obligatoria o no? Pues le corresponde determinar eso al centro de conciliación. ¿En qué momento el centro de conciliación va a determinar si la materia señalada en la solicitud es conciliable o no es conciliable? Al momento de calificar la solicitud, es decir, cuando se presente la solicitud de conciliación al centro de conciliación. En lo que llamamos hace un momento evaluación previa o calificación de la solicitud de conciliación. Pero ¿qué criterio puedo tener yo además para saber si es una materia obligatoria o no es obligatoria o no es conciliable? Pues aquí el operador del centro de conciliación también tendrá que tener en cuenta las materias facultativas. Porque el otro tipo de materias conciliables, además de las obligatorias, son las materias conciliables facultativas. ¿Y por qué se llaman materias conciliables facultativas? Porque el solicitante, el futuro demandante, podrá, bajo su elección y propia decisión, decidir si agota el intento conciliatorio o se va directamente al proceso judicial. Por eso es facultativo, porque es una facultad del demandante decidir si agota la conciliación antes de ir al proceso judicial, si intenta conciliar antes de ir al proceso judicial, o por el contrario, va directamente al proceso judicial y presenta su demanda. Cuando es una materia facultativa, el juez no va a observar la demanda porque no es un requisito de procedibilidad. ¿Bien? Y entonces nuestra legislación, cuando habla de materias facultativas, utiliza un criterio normativo distinto al de materias obligatorias. Porque en el caso de materias facultativas, la ley de conciliación
utiliza un sistema normativo de lista cerrada. Numerus clausus, es decir, lista cerrada. El artículo 9 de la Ley de Conciliación habla sobre cuáles son esas materias que no son obligatorias, es decir, que las partes pueden conciliarlas porque son conciliables, pero no están obligadas a agotar la conciliación antes de ir al proceso judicial. Entonces, acá vemos esas diferencias. Bien, en cuanto a materias conciliables, hay que tener en cuenta que nuestra legislación, cuando habla de materias conciliables, dice que son aquellas pretensiones determinadas y determinables que versen sobre derechos disponibles, en este caso, de los conciliantes. Entonces, nuestra legislación utiliza dos tipos de pretensiones, no una. Y de ahí viene que implícitamente en la conciliación existe un principio de flexibilidad del procedimiento. No es un procedimiento rígido como a veces se cree, es un procedimiento flexible. Y una de las razones por la cual el procedimiento de conciliación es flexible es porque existen dos tipos de pretensiones en conciliación extrajudicial. Las pretensiones determinadas y las pretensiones determinables. Y eso también resulta interesante para el manejo de las materias conciliables. Porque una pretensión determinada es aquella que se fija, señala en una solicitud de conciliación. Sobre esta materia determinada, yo ya he hecho una evaluación al momento de calificar la solicitud, de evaluar la solicitud. En ese momento se ha determinado si es conciliable o no esa pretensión determinada. Y es determinada porque se señala en la solicitud. Solicito pago de $20.000 por incumplimiento de un préstamo. Es una pretensión determinada. Solicito la tenencia de mi menor hijo de 4 años. Eso es una pretensión determinada. Solicito la resolución del contrato. Eso es una pretensión determinada. Las pretensiones determinadas se fijan en la solicitud y el conciliador encargado, que puede ser el secretario general, el director, la persona que esté a cargo de calificarlas, va a determinar si es una materia conciliable o no respecto a estas pretensiones determinadas en la evaluación previa de la solicitud o en la calificación de la solicitud. Pero algo muy distinto ocurre cuando se trate de pretensiones determinables. ¿Por qué? Porque en el caso de las pretensiones determinables, estas no se han señalado en la solicitud. ¿Estas dónde han surgido? Estas surgen, se manifiestan en la audiencia. Es decir, en la audiencia de conciliación hay la posibilidad que cualquiera de los conciliantes, sea solicitante o invitado, pueda introducir a la audiencia una nueva materia que no fue señalada en la solicitud. Entonces, las pretensiones determinables surgen y se manifiestan en la audiencia de conciliación por cualquiera de las partes. Puede ser el solicitante o puede ser el invitado. Y esto evidentemente tiene mucha relevancia e importancia. Los participantes que son conciliadores saben que una regla en la conciliación extrajudicial, ¿cuál es? No vamos a manejar la audiencia bajo el criterio de posiciones de las partes. Vamos a manejar la audiencia bajo el criterio de intereses de las partes. Vamos a tratar de descubrir cuál es el real interés o necesidad que quieren satisfacer las partes, los conciliantes en la audiencia de conciliación. Ese es, digamos, uno de nuestros principales objetivos en el manejo de una audiencia conciliatoria. Y la única manera de lograr eso es porque existen pretensiones determinables.
El conciliador no solo trabaja para el solicitante, también trabaja para el invitado, trabaja para ambos o para todas las partes que han concurrido a la audiencia y que forman parte del conflicto, la controversia. Por lo tanto, al conciliador le interesa identificar cuáles son las necesidades o intereses ocultos detrás de esas posiciones de las partes. Y una vez que descubre los intereses, debe clarificar los intereses, debe ayudar a las partes a que trabajen en base a intereses y no a posiciones. Eso no es teoría, eso es práctica. Eso es algo que se tiene que hacer en todo manejo de audiencia para tener un resultado exitoso al término de un procedimiento de conciliación. Y entonces esa flexibilidad en el manejo de la audiencia para satisfacer intereses y no posiciones son las llamadas pretensiones determinables. Esto es una herramienta muy importante para un conciliador, porque no nos limita la solución de controversias únicamente a la materia conciliable señalada en la solicitud, porque pueden incorporarse en la audiencia otras materias conciliables diferentes. Por ejemplo, los casos muy usuales y comunes son en los temas de familia. Se viene por una pretensión y puede terminar con 2 o 3. Y lo otro relevante cuando hablamos de pretensiones determinables es que la única condición que yo debo tener en cuenta para poder incorporar en la audiencia una pretensión determinable, ¿cuál es? Que la pretensión, el asunto o la materia sea un derecho disponible. Que el conciliador califique en la audiencia de conciliación de que el tema que está solicitando el invitado o el solicitante que sea incluido en la discusión de la audiencia sea un derecho disponible. Es decir, sea una materia conciliable. Esa es la única condición. No hay condición respecto a conexividad, no hay, digamos, condición respecto a especialidad de la materia, no. No existe. Lo que nos interesa es resolver el conflicto. Y si el conflicto involucra a otros temas respecto a las propias partes y tiene la oportunidad de resolverlas en la audiencia, porque es una materia conciliable, y es una materia conciliable porque versa sobre derechos disponibles, entonces, bienvenido. Hay que incluirlo, hay que tomarlo en cuenta, hay que ayudarlos a resolver, porque solo así se logra la paz social y se logra la tranquilidad y la calma de estas personas que han venido con una controversia o conflicto a su centro de conciliación. En consecuencia, cuando ustedes hagan manejo de audiencia y una de las partes, cualquiera, quiere incorporar, no le pueden decir, pues, no, ese tema no ha sido solicitado en la conciliación, como una vez me ocurrió en un procedimiento de conciliación donde yo iba de asesora de la parte invitada. No podemos decir eso. Eso sería, si un conciliador dice, ese es desconocimiento del sistema conciliatorio. Y bien, cuando hablamos de que son materias conciliables, entonces son pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles, los llamados derechos disponibles. ¿Y qué entendemos por derechos disponibles? Todo aquello que las partes tienen libertad para decidir. También se dice que los derechos disponibles son actos de disposición o libre disponibilidad de las partes. ¿Y por qué son actos de libre disponibilidad de las partes? Porque no existe un impedimento legal para que las partes puedan disponer de ese derecho.
Si no existe una ley, una norma legal que me prohíba disponer de ese derecho, estamos en el campo de la libre disposición. Si existe una norma que me lo prohíbe, no puedo. Por ejemplo, cuando se dio la ley de conciliación en el año 97 y entró en vigencia en el año 98, una de las materias conciliables obligatorias era la violencia familiar. Violencia familiar era materia conciliable. Y por lo tanto, hasta su derogatoria, que fue pasando en el año 2001, más adelante, creo, no recuerdo exactamente en qué momento, pero una vez que se derogó, ya no podía ser aceptada una solicitud de conciliación sobre violencia familiar, porque ya no era un derecho de libre disposición. Pero antes sí lo era. Y entonces, cuando se da la ley de conciliación y entra en vigencia, se podía conciliar materias sobre violencia familiar. Y claro, el acuerdo tenía que encajar y concentrarse básicamente en el cese de todo acto de violencia familiar. Pero era un acuerdo. Era posible. Era un acto de libre disposición en ese momento porque era una materia conciliable. Pero una vez que la ley dijo no es materia conciliable la violencia familiar, que además se erradicó como derecho de libre disposición en todo el ordenamiento jurídico peruano, ya no es un acto de libre disposición, porque las partes ya no pueden decidir, ya no pueden tomar una decisión al respecto, pero ¿están de acuerdo? Sí, pues, pueden estar de acuerdo. ¿Pero ellos tienen la voluntad? Sí, pues, tienen la voluntad. Pero hay una ley que lo prohíbe, que lo impide. Entonces, los actos de libre disposición son todos aquellos que las partes tienen libertad para disponer porque la ley no lo impide, no lo prohíbe. O porque la ley lo autoriza. Si la ley lo autoriza, estamos dentro del campo de la libre disposición. ¿Así? Sí, la ley también autoriza. Este tema es materia conciliable porque la ley lo autoriza. Por ejemplo, una materia facultativa es la prescripción adquisitiva de dominio. Hay quienes sostienen y dicen, no, pero no debe ser conciliable, esa materia no es conciliable. A ver, un momentito. Que uno diga, no es conciliable, no puede ser conciliable, sea tu opinión académica, y eso está muy bien, es interesante, ¿no? La discusión académica siempre es bueno. Pero si la ley lo dice, es porque es un derecho disponible. Facultativa, pero es un derecho disponible. Y por lo tanto las partes pueden pactar, pueden acordar, pueden resolver una controversia sobre esa materia porque la ley lo permite. Entonces es un derecho de libre disposición. ¿Se dan cuenta? Ahora, para yo poder calificar si es un acto de libre disposición, hay que tener en cuenta 3 actos. Si una persona puede transmitir su derecho, es un acto de libre disposición. Si yo puedo transmitir mi derecho de propiedad, estoy dentro del campo de la libre disposición. Si yo puedo limitar mi derecho, estoy dentro del campo de la libre disposición. Si yo puedo extinguir mi propio derecho, estoy dentro del campo de la libre disposición. Si yo soy acreedor de una deuda de $50.000 y decido, por X razones, condonar la deuda, extinguí mi derecho. Pero ¿cómo has hecho esto? Es mi libre disposición condonar la deuda. Extinguí mi derecho de cobro a la creencia. Extinguí mi derecho a creencia. Es de libre disposición. Yo tengo una propiedad y arriendo mi propiedad. Estoy limitando mi derecho de propiedad cuando yo arriendo una propiedad.
Yo sigo siendo titular de la propiedad, pero limito mi derecho porque no voy a poder disfrutar mientras la posesión esté en manos de un tercero. Entonces yo no puedo ingresar a mi propiedad a las 2 de la mañana, porque es mi casa, es mi departamento, es mi terreno. Yo soy la propietaria, yo voy, abro la puerta, ingreso, me denuncian. Pero ¿cómo me van a denunciar si yo soy la propietaria? Bueno, tú limitaste tu derecho. Cuando arrendaste esa propiedad, limitaste tu derecho. Nadie te dijo que lo hagas, tú lo hiciste libremente, es un acto de libre disposición. Entonces, los actos de libre disposición son cuando uno puede limitar su propio derecho y no existe impedimento para hacerlo. Los derechos disponibles, además, pueden ser de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial. Y acá hay que conjugar al acto jurídico. El acto jurídico, ¿qué cosa es? La manifestación de voluntad para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, patrimoniales y no patrimoniales. Y ahí está la diferencia entre pensar que la conciliación es un contrato. La conciliación no es un contrato, es un acto jurídico. El contrato solo regula cuestiones patrimoniales. El acto jurídico regula cuestiones patrimoniales y no patrimoniales. Ahí hay otra justificación para reforzar no solamente lo que ya existe en la norma, sino teóricamente hablando, por qué la conciliación es un acto jurídico. Y entonces a través de la conciliación se pueden celebrar acuerdos sobre materias conciliables que versen sobre contenido patrimonial. Y cuando hablamos de un derecho disponible patrimonial, ¿qué debemos entender? Número uno, que es un derecho disponible patrimonial porque tiene o porque es susceptible ese derecho de valorarse económicamente. Todo lo que yo le puedo poner precio o valor económico es un derecho disponible patrimonial. Todo lo que puede ingresar al intercambio comercial, se vende, se compra, se arrienda o se alquila, está dentro del derecho disponible patrimonial. Si le pongo un precio, ingresa al intercambio comercial, mercantil, es un derecho disponible patrimonial. Los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, son derechos disponibles patrimoniales si le puedo poner un precio, si le puedo valorar económicamente. En cambio, cuando hablamos de derechos disponibles no patrimoniales, son aquellos que no son susceptibles de valorización económica. No le puedo poner precio. No puede ingresar al intercambio comercial. Gira en torno básicamente a la esfera personal. Y generalmente estos temas están relacionados a asuntos de familia. Por ejemplo, tenencia. En la tenencia que vamos a acordar, ¿quién de los padres será a cargo del cuidado de los hijos? Y su patrimonio, si lo tiene. Tenencia compartida, tenencia unilateral, tenencia anidada, tenencia provisional, en todas las modalidades de tenencia que existan. Luego tenemos régimen de visitas. ¿Qué se acuerda en un régimen de visitas? Días, horarios, lugar de la visita, formas de visita, extensión del régimen de visitas. Todo gira en torno al aspecto personal de quien ejerce el régimen de visitas, quien tiene derecho a ese régimen de visitas. Ahora, respecto a las materias conciliables, hay que tener en cuenta un aspecto en relación a asuntos de familia. Cuando se trata de asuntos de familia durante la audiencia y estén involucrados niños o niñas o adolescentes, ustedes no deben olvidar que la materia conciliable no solo involucra a los padres o a los conciliantes que han venido a la audiencia, sino que el acuerdo conciliatorio de esa materia involucra sobre todo a los
menores. Y por lo tanto, en el manejo de la solución del conflicto de esa materia conciliable familiar que involucre a un menor, usted deberá tener en cuenta el interés superior del niño. Si hablamos de un tema de tenencia, si hablamos de un tema de régimen de visitas, el acuerdo sobre todo debe favorecer al menor, no al padre o la madre, como a veces indebidamente alguno de ellos pretende, en perjuicio de su hijo o de su hija. Allí el conciliador es llamado a ser un representante del menor y no solamente queda en el papel o en el rol de facilitador de la comunicación o negociación de acuerdo entre los conciliantes, sino que su rol se extiende a procurar que aquellos acuerdos favorezcan, vayan en beneficio al desarrollo integral del menor. Sobre materia laboral, recuerden, no es conciliable por ahora y por lo tanto no pueden atender ninguna pretensión que tenga relación con un derecho laboral, porque eso les puede acarrear una sanción de suspensión de su centro de conciliación. Respecto a materias contractuales de contratación pública, es decir, a materias que tienen que ver con contrataciones y adquisiciones del Estado, hay que tener en cuenta dos aspectos. Primero, respecto a la duración de la audiencia, la ley de contrataciones establece que se puede suspender para 30 días. Y luego de esos 30 días se puede suspender para 30 días más. Ese es el límite que se tiene. No pueden ir más allá porque la ley de contratación pública se ha puesto un límite en base a esa materia. Ahora, también hay que tener en cuenta que la suspensión se va justamente si es que va a haber acuerdo. Si es que va a haber acuerdo, se suspende porque tiene que el procurador volver con la autorización para que pueda suscribir el acta en los términos ya previamente conversados, negociados entre las partes. Hay que tener también presente que la suscripción de un acta de conciliación respecto a contratación pública solo puede ser suscrita por el representante de la entidad o por el procurador público. No puede ser suscrita por otra persona que no sea el representante de la entidad o el procurador público. Un abogado delegado por la Procuraduría Pública no puede suscribir acuerdos. ¿Puede suscribir un acta por falta de acuerdo? Sí, pero no actas con acuerdo. Un funcionario diferente al representante de la entidad, por ejemplo, un alcalde. Un alcalde no puede nombrar al jefe de oficina jurídica para que suscriba un acta con acuerdos, porque le corresponde ¿a quién? Al procurador. Es el procurador. De hacerlo, esa acta se ha suscrito con un agente que no es capaz y por lo tanto no tiene validez. Por otro lado, la autorización para la suscripción de acuerdos por los procuradores siempre va a requerir de la autorización y un informe de costo y beneficio, si es más recomendable conciliar que ir a la vía arbitral en este caso. Porque en materia de contratación pública, la vía alterna no es el Poder Judicial. La vía alterna es el arbitraje. Y acá también es importante algo. El Estado es uno de los que más actos jurídicos celebra, más contratos celebra. El Estado contrata todos los días, ¿no? Es el que más obligaciones adquiere el Estado. Pero no todas las controversias que involucran a una parte, que es el Estado, son contratación pública. Y eso es lo que ustedes tienen que evaluar también. Porque hay controversias donde está involucrado el Estado, pero la materia es una materia civil y no es una materia en contratación pública. Entonces tendrán que diferenciar eso en esos supuestos. Porque cuando es una materia en contratación pública, entonces ahí sí estamos regulados por lo que diga de los 60 días máximo de la audiencia. Pero si es otra materia que no es contratación pública,
pero involucra, pero una parte es el Estado, entonces se sigue bajo las reglas de la ley de conciliación y su reglamento, nada más. Hay que tener presente eso. Un ejemplo es las solicitudes de desalojo que se pueden plantear por ocupantes precarios, ¿no? Cuando ocupan una propiedad estatal, no hay un contrato de por medio, ni una celebración de un contrato público, y entonces no estamos bajo la regulación de la nueva ley de contrataciones públicas, sino más bien bajo la legislación civil. Bueno, y en cuanto a materias facultativas, pues, procesos de ejecución, allí tenemos todos los títulos valores, todo lo que son títulos valores van a ser materias facultativas. Mientras el título valor no haya perdido su efecto cambiario, su mérito ejecutivo, irá a un proceso ejecutivo y por lo tanto es una materia facultativa. Todo lo que son ejecución de garantías reales son materias facultativas, no son materias obligatorias. Si quieren pueden agotar la conciliación o si quieren se pueden ir directamente al proceso judicial. Pero incluso acá también tenemos aquellas pretensiones de ejecución, ¿no? Los procesos de ejecución estarían dentro de esta materia, el proceso de ejecución de sentencias, por ejemplo, o de laudos, son materias facultativas, no necesito pasar por conciliación. En los procesos de tercería, si hay un tercero que considera que el bien que se va a ejecutar es suyo y no del demandado, bueno, en ese caso la conciliación es facultativa, puede iniciar la conciliación antes o va directamente al proceso judicial. En el caso de los procesos de prescripción adquisitiva de dominio, también es una materia facultativa. Por el transcurso del tiempo, una persona que se reputa propietario, que ha estado de manera continua, pacífica y pública por más de 10 años, puede solicitar que se declare propietario de dicho bien y eso podría llevarlo a conciliación como una materia facultativa. Y si no, podrá ir directamente a la vía judicial. El retracto, que es un derecho de adquisición preferente y a posteriori de la disposición de un bien, también es una materia facultativa. La convocatoria a Asamblea General de Asociados y Socios, los procesos de impugnación judicial en las empresas, ¿no? En las sociedades anónimas cerradas, esa impugnación pueden llevarlo a conciliación o directamente a la vía judicial. Los procesos de indemnización de la comisión de delitos y faltas y los provenientes de materia ambiental. Bueno, ellas también son materias facultativas, no están obligados a ir a conciliación, pero si gustan pueden ir. En consecuencia, cualquier reparación civil de cualquier delito o falta es una materia conciliable, ¿eh? Pero es una materia conciliable facultativa. Los procesos contenciosos administrativos son materias facultativas, aunque el reglamento de la ley dice que no es materia conciliable. En el reglamento dice que no es materia conciliable, pero en la ley dice que sí es una materia facultativa. Entonces, ahí está, hay una discusión. Los procesos judiciales de pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia y cualquier otro que surja de la relación familiar, y siempre que sea de libre disposición, son materias facultativas, es decir, aumento, reducción, exoneración, prorrateo. Y sobre eso ya existe bastante jurisprudencia judicial que admite las actas de conciliación respecto a esos acuerdos conciliatorios, ¿no? También hay que tener en cuenta acá que cuando se trate de conflictos que involucran a miembros de una familia, debe ser tratado como un asunto que deriva de una relación familiar, llámese división y partición de herencia, o copropiedad entre hermanos,
como acá hay una relación familiar, el manejo de la audiencia es diferente a una controversia de naturaleza puramente civil o comercial. Y por lo tanto, en esos casos, la recomendación es que quien atienda una controversia que involucra miembros de una familia deba ser un conciliador familiar. Los procesos de indemnización que puede interponer la Contraloría como consecuencia del control que ejerce en las entidades públicas a los funcionarios, bueno, en esos casos también es facultativo, no está obligado a pasar por conciliación. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta respecto al manejo de las materias? Hemos dicho, hay que evaluar, calificar la solicitud para determinar si somos competentes o no respecto a la materia conciliable. Hay que también evaluar si los documentos relacionados con el conflicto y la materia conciliable son los pertinentes, o si no podemos observar para que luego puedan subsanar. Lo que quiero mencionar cuando vine a observar no es que vamos a hacer una resolución, un memorándum, un oficio de observación, no. Todo es verbal, porque el procedimiento es flexible, semiformal, y por lo tanto simplemente de manera verbal se le dirá al solicitante, mira, acá falta un documento que debes anexar para que esta materia acredite que es conciliable y que puede ser un derecho de libre disposición. Por ejemplo, tráeme la copia literal de la propiedad porque acá no observo que él sea el propietario. Cuando me lo traigas y lo anexes, entonces voy a admitir a trámite. Mientras tanto, no lo puedo admitir a trámite. Ese es un rechazo temporal de la solicitud hasta la subsanación. Y un rechazo definitivo de la solicitud es cuando evidentemente luego de evaluar decimos esto no es una materia conciliable porque no es un derecho disponible o porque resulta que es una materia expresamente señalada como no conciliable o tiene una vía propia para ser resuelta que no es la conciliación. Por ejemplo, las autorizaciones de viaje de menores que muchas veces se solicita en conciliación y uno le dice, esto no se ve acá, tienes que llevarlo a una notaría, que es la vía que corresponde. Bien, el manejo de las materias conciliables en la audiencia, que hay que tener presente, que debemos incorporar las pretensiones determinables dentro de la agenda del conciliador y por lo tanto que sea uno de los temas que se pueda buscar resolver durante la audiencia. Estas pretensiones se pueden incorporar por solicitud del solicitante o por solicitud del invitado. ¿Por qué es importante incorporar estas pretensiones en el manejo de la audiencia? Estas pretensiones determinables, se lo decía al inicio, es importante porque nosotros ayudamos a resolver la controversia en base a intereses y no en base a posiciones y queremos que el resultado sea ganar-ganar, que ambos sientan que hay un resultado favorable con el acuerdo. Los efectos legales de las pretensiones determinables, ¿cuáles pueden ser? Pueden modificar la pretensión inicial, pueden excluir a la pretensión inicial o pueden adherirse a la pretensión inicial. Lo más importante es que ustedes solo van a poder incluir las pretensiones determinables en el acta de conciliación si las partes llegaron a acuerdo respecto a estas, o si las partes las autorizan a que estén incluidas como materias no con falta de acuerdo, es decir, materias conciliables, pero con un acuerdo parcial. Llegaron a acuerdos en algunos temas y en otros no. De lo contrario, solo deberían incluir en el acta de conciliación, en caso de que concluyan con falta de acuerdo, las materias señaladas en la solicitud. Nada más. Bueno, con eso he concluido y espero no haberme pasado del tiempo. He tratado de ajustar todo lo humanamente posible, porque es un tema en realidad muy amplio, pero he tratado
poder señalar las ideas principales. Espero que haya Sí, logrado el cometido. Gracias, gracias. a usted las gracias, doctora Jenny. De verdad que sí, es un tema muy apasionante y usted ha tratado de resumir todo lo que los participantes estaban ávidos de poder escuchar el día de hoy. Sin embargo, bueno, tenemos muchas interrogantes también de parte de ellos. Esperamos consultar unos breves momentos también para que pueda usted respondernos algunas consultas. Nos hacen llegar una pregunta. ¿Es posible que ante la anulación de un acta de conciliación por el juzgado se demande al conciliador o al centro de conciliación? Claro. Responsabilidad civil, ¿no? En el ejercicio de la función conciliadora. Todo lo que genere daño es susceptible de reparación de ese daño y por lo tanto eso no exime a los conciliadores ni al centro de conciliación que deben procurar verificar que los acuerdos conciliatorios cumplan con 3 requisitos: ciertos, expresos y exigibles. Sí, sí es posible. Correcto. Gracias, doctora. Una segunda pregunta que nos hacen llegar, cuando existe una medida cautelar a favor de la madre, en este caso, ¿se puede conciliar sobre esta medida cautelar? No. Las medidas cautelares no son materias conciliables señaladas expresamente en la ley de conciliación. Gracias. Si al hacer una conciliación por materia de otorgamiento de escritura pública, pero la persona con la que se desea conciliar ya ha fallecido y la persona solicitante solo tiene una minuta de compra-venta, la cual ni siquiera está legalizada, tampoco existe sucesión intestada, ¿se podría realizar una conciliación o cuál sería el trámite a seguir? A ver, entiendo que una compraventa solo existe como documento una minuta y una parte, la parte vendedora, entiendo, ¿no? Exacto, ha Ha fallecido. fallecido. Entonces, ¿a quiénes se debe convocar en este caso? En realidad a los herederos. Acá hay un problema porque es una sucesión intestada que todavía no ha sido regularizada. Yo considero que sí puede invitar a conciliar, ¿no? Porque tendrá que demostrar el entroncamiento de alguna manera para adjuntar dentro de los documentos relacionados al problema de que ellos son los herederos. Eso es lo que deberá justificar. Pues si no puede justificar eso, evidentemente sería como un tercero. Pero en principio, la conciliación es un espacio de diálogo y en la medida que pueda conversar con ellos y lograr un pacto, es posible. Muchas gracias, doctora Jenny. Siguiente pregunta, nos consultan, ¿cómo se realizaría la notificación para a conciliar a una persona que reside en el extranjero? No procede la conciliación cuando la parte invitada domicilia en el extranjero. La ley expresamente lo señala como una materia no conciliable. Cuando la parte invitada domicilia en el extranjero, no procede la conciliación, salvo que la parte invitada haya nombrado un apoderado en Perú y se le nombrará al domicilio del apoderado nombrado en Perú. Pero si no hay esa excepción, se tiene que ir directamente al proceso judicial. Muchísimas gracias, doctora Jenny. Una última pregunta, por favor, y sé que el tiempo apremia. ¿Un juez de paz puede emitir un acta de conciliación sobre derechos hereditarios o subdivisión de terrenos o en acciones? No, no. Está No, imposibilitado porque entonces. ellos tienen, los jueces de paz tienen límites en cuanto a cuantías. Puede, de repente, si es una zona rústica, un terreno, ir con ellos, hablar entre ellos, decirle, bueno, ustedes se quedan con este lado, con el otro lado. Digamos, hasta ese punto pueden llegar. Pero si ya estamos hablando de una división y partición que requiere una escritura pública por un bien inscribible y un trámite legal, formal, que solo lo puede hacer el notario, pues no. Correcto, doctora. Muchísimas gracias. De verdad, para nosotros ha sido un enorme placer estar con su persona el día de hoy. Agradecidos por su gentileza de poder colaborar siempre y estar presta a poder volcar estos conocimientos
con, con todos los participantes. Gracias a ustedes por la invitación. Doctora Alessandra, ¿estará por ahí? Ah, ya. Bueno, No. tenemos con nosotros a nuestra coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, quien también desea pues brindarle unas palabras de agradecimiento. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Sí, con la voz un poquito mala, pero agradezco mucho, Jenny. Ha estado muy didáctica tu exposición. Como siempre, dándonos cátedras sobre el tema de conciliación. Y más todavía, con una ponente de nivel internacional, con una vasta producción en materia de conciliación, que realmente aporta a todos quienes gestionamos conflictos y que realmente es toda una prédica el trabajar en estos temas. Ahora, cuando más aún el país lo necesita, en función por la armonía y la paz social. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctora Alessandra. Hay que Muchísimas cuidar esa voz. Cuídate, un abrazo. Bueno, estimados participantes, agradecerles por la presencia el día de hoy, a los 2.500 personas que han estado conectadas. Gracias y esperamos pues que puedan también seguir participando de estos próximos eventos. Estaremos haciéndoles llegar la invitación correspondiente y podamos seguir participando de todas estas conferencias. A las personas que no se les ha podido contestar, vamos a hacerles llegar el material de la doctora conjuntamente a los correos que nos han registrado. Gracias. Y de esta manera, pues hemos llegado a la parte final de nuestra conferencia, esperando que haya sido de su completo agrado, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes en esta tarde. Muchas gracias y buenas tardes.